Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Último día de la semana de Agenda Presid. Mi nombre es Vicky Capielo, estoy junto a Fede Roles de Prospectiva de Presid. ¿Cómo estás? Hola Vicky, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Ya viernes, por suerte. Ya último día de la semana. Último día de la semana. Cerramos la semana, una semana ganadera. Así es, semana ganadera. Muy bien, para muchos de nuestros productores que están acompañándonos durante todas las transmisiones de Agenda, una semana ganadera hermosa. Así es. Y cerramos el viernes con ¿qué tema en particular? Hoy vamos a estar hablando de sorgo como una gran alternativa a incorporar en la cadena forrajera de los sistemas. Muy bien, antes de meternos en tema y de que me adelantes y me spoilees quiénes son los que van a estar acompañándonos con hoy, quiénes son los especialistas que nos van a dar sus recomendaciones, agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bellísima transmisión, y agradecemos a las empresas que nos acompañan, estén apoyando esta iniciativa de Presida, Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor y Telecom. Si te parece, contanos quiénes están con nosotros, que nos están escuchando. Bien, hoy nos van a estar acompañando Francisco Soria de Peman Semillas y Santiago Gadea de Advanta. Muy bien. Chicos, ¿nos están escuchando? Los saludamos. Sí, perfecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes Francisco, Santiago. Muchas gracias por haberse sumado. Y bueno, tal como estuvimos comentando, fue una semana, estuvimos abordando distintos temas ganaderos y por supuesto de pasturas, reservas forrajeras. Y hoy, bueno, cerramos con sorgo y quizá para entrar en tema e ir arrancando con vos, Francisco, bueno, ¿qué posibilidades ves en este recurso forrajero y qué cuestiones deberíamos tener en cuenta en cuanto a su manejo, ¿no? Es decir, cuándo sembrar, qué densidad, pero bueno, te escuchamos, Fran. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por sumarnos a participar de este evento que la verdad que está muy interesante. Entrando ya un poco en el manejo, hablando principalmente de sorgo forrajero, el tema de cuándo sembrar, qué nos va a definir cuándo sembrar es fundamentalmente la temperatura de suelo. Se habla de una temperatura mínima de suelo de unos 15 grados, como mínimo, y como óptimo una temperatura de 18, 20 grados, eso se mide en la capa superficial del suelo, unos 10 centímetros, y debemos tener esa temperatura durante 3 días seguidos. Ese sería el indicador de que nuestro lote está en condiciones de ser sembrado con sorgo forrajero. Más o menos esas temperaturas las estamos logrando en la zona central del país, de segunda quincena de octubre en adelante, primeros días de noviembre. Zona norte del país, por ahí se puede adelantar un poquito, y zona más sur,
Buenos Aires, por ahí hay una diferencia entre Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur. Al norte sí, por ahí podemos pensar en esa primera semana de noviembre, y en la zona más sur de Buenos Aires, por ahí sí estirarnos a una segunda semana de noviembre como para tener un seguro. Es muy importante respetar estas recomendaciones, porque una siembra temprana, donde no tengamos esa temperatura de suelo óptima, puede traer dificultades en la emergencia, retrasarla e incluso disminuir bastante significativamente el stand de plantas. Así que eso es lo que es un poco referido a cuándo sembrar. Con respecto a la densidad, nosotros estamos recomendando apuntar a unas 500, entre 500 y 600.000 plantas al momento del primer pastoreo. Ese sería nuestro objetivo o nuestro stand objetivo. El productor, una vez que, o teniendo ese número en mente, está bueno que averigüe con el proveedor de semillas cuál es el peso de mil de la semilla de sorgo que está adquiriendo, y en base a eso realizar los cálculos para llegar al dato de kilos por hectárea. Hacer un ajuste de calidad de semilla, principalmente, que es un dato también que debe brindar el proveedor de semillas, y después también hay otro factor que entra en discusión y hay que tener muy en cuenta, es que la eficiencia o la forma en la que se va a sembrar este sorgo forrajero. Para dar un ejemplo, un sorgo forrajero de los que comercializa la empresa, se llama Kuntur, que es un híbrido Sudán de tipo azucarado. Normalmente la semilla ronda entre los 22 y 24 gramos, los 1000 semillas. Entonces nos encontramos con que, aplicando un coeficiente de eficiencia de siembra y un coeficiente de calidad normal, estamos hablando de unos 15 kilos por hectárea más o menos, ya llevándolo a kilos, pero es muy variable, volviendo un poco a lo que antes mencionaba, cómo lo vamos a sembrar. Por ahí con una sembradora en directa podemos usar esos 15 kilos, pero después también es una realidad en algunos lotes a donde va el sorgo forrajero que no siempre está la posibilidad de hacerlo con máquina, con sembradora, y ya entra por ahí la rastra con cajón sembrador, o incluso hay productores que siembran el voleo por realidades del lote. Entonces ahí hay que ajustar esa cantidad de semilla para buscar compensar la mala eficiencia en la siembra. Después, no sé, me preguntaba Fede, perdón, por cuándo realizar el primer pastoreo, ¿puede ser? Buenísimo, dale, Fran, si quieres agregamos eso. ¿Cuándo podríamos estar pensando, en base a lo que estuviste diciendo, cuándo entrar el primer pastoreo? Y luego, por supuesto, una vez que empezamos los pastoreos, recomendaciones del mismo. Bien, buenísimo. Nosotros lo que es primer pastoreo usamos mucho el indicador de altura del sorgo forrajero, principalmente pensando en tener una altura mínima que nos asegure no tener riesgo de intoxicación de los animales por parte del ácido cianhídrico. ¿Cuál es esa altura o qué es lo que recomendamos nosotros para tener un margen de seguridad entre 80 centímetros y 1 metro al primer pastoreo? En condiciones normales, en una siembra en fecha óptima y condiciones normales de temperatura, ese primer pastoreo lo estamos logrando, puede variar un poquito en función del híbrido, pero alrededor de los 50 días. Puede pasar en años como este que por pocas precipitaciones el lote esté un poco desparejo, entonces la recomendación en ese caso, si hay plantas que por ahí vienen un poquito más avanzadas que otras, es esperar a las plantas que vienen más atrasadas, que tengan esa altura mínima, y recién ahí dar inicio al pastoreo. Y después, ya pensando o ya entrando a cómo pastorear ese sorgo, teniendo en cuenta primero la premisa de la altura mínima, ya sea para el primer pastoreo o para los sucesivos rebrotes, lo fundamental a tener en cuenta en este tipo de pasturas es no hay que dejarlo encañar. O sea, tenemos que esperar a una determinada altura, pero a la vez no podemos dejar que se encañe. ¿Por qué? Porque si va a pasar, vamos a perder calidad, vamos a quitar rebrote del corte siguiente o del pastoreo siguiente. Entonces esa sería como la primera recomendación. Después, ya entrando a cómo pastorearlo, siempre la recomendación es hacer pastoreos intensivos en franja. Lo ideal es tratar de meter la mayor carga posible, buscando que no haya selección por parte del animal y se coma tanto lo que es hoja como tallo. Si no, puede pasar que el animal haga una selección, como un poco de hoja, deje tallo, y eso también son todas cosas que van complicando el posterior rebrote. Después, también
Otra pregunta que sale muy común a la hora de decir, bueno, estamos pastoreando el sorgo, ¿hasta cuándo? ¿O cuál es el remanente que tenemos que dejar? Nosotros por ahí el indicador es ver que el animal, cuando el animal ya no esté comiendo a bocado lleno, significa que ya no está alcanzando toda la pastura, digamos. Es un indicador de que ya hay que retirar los animales. En centímetros, eso está entre 10 y 20 centímetros. Siempre por ahí también se habla de que algo de superficie foliar debería quedar para asegurar una mayor velocidad del segundo rebrote. Y después hay una recomendación que no siempre es posible, pero está bueno aclararlo, es que posterior al pastoreo está bueno tratar de emparejar el lote con una desmalezadora, si se puede, si está la posibilidad. Primero porque eso nos va a asegurar un rebrote más parejo, y segundo que también disminuimos riesgos de, si quedan muchas cañas remanentes de ese primer pastoreo, puede ser que algunos animales se lastimen en el pastoreo siguiente con esas cañas secas. Así que esas son algunas de las consideraciones o lo que nosotros vemos a la hora de pastorear y de darle un correcto uso, y sobre todo darle un correcto aprovechamiento y tratar de cosechar la mayor cantidad de materia seca posible. Fran, clarísimo, espectacular todas las consideraciones a tener en cuenta. Y sobre esto, es decir, dentro de todo lo que mencionaste, consulto, es decir, mira, la semana pasada y esta semana también en Agenda Preside estuvimos justamente debatiendo con los distintos invitados que el escenario productivo está bastante complejo en cuanto a perspectivas climáticas, no es muy alentador el escenario en cuanto a precipitaciones. Y es decir, vos ves una virtud en el sorgo forrajero en cuanto a esto, es decir, una mejor tolerancia o comportamiento en cuanto a la penuria hídrica. Sí, totalmente. Yo creo que, y más en estos años puntuales, el sorgo se vuelve una herramienta muy importante. Si bien siempre cuando hablamos de sorgo decimos que es una pastura dentro de los verdeos de verano que mayor potencial de producción tiene y también mayor potencial de rebrote. Sumado a eso, y ya respondiendo un poco a la pregunta, comparado con moa o mijo, que son otros verdeos de verano habituales en esta zona, se le suma a esos atributos la alta tolerancia que tiene la especie a las altas temperaturas y a la falta de precipitaciones, al estrés hídrico. Esa es una característica común para todos los tipos de sorgos. Entonces, ese atributo en años como este realmente se vuelve un aliado muy importante. El sorgo tiene la capacidad frente, si el estrés hídrico o la falta de agua es realmente muy crítica, tiene incluso la capacidad de detener el crecimiento totalmente, entrar en latencia y recién cuando se reanuden las condiciones favorables, retomar el crecimiento y de esa forma que no se mueran, digamos, y que no se sequen todas las plantas. Así que sin duda que es un buen aliado en años como estos. Es clave, si bien siempre importante en años que uno ya sabe que podemos sufrir algunas deficiencias hídricas, la planificación de la cadena forrajera es indispensable, y más en estos años. El sorgo es también a la vez una pastura que viene a aportar al sistema mucha versatilidad, perdón. En años normales harás 2, 3 pastoreos, pero hay productores que, conociendo el cultivo, pueden hacer un pastoreo, diferir el resto por el invierno. Hay productores que escalonan las fechas de siembra. Son diferentes herramientas que lo permite la versatilidad propia del cultivo de sorgo y más de los sorgos forrajeros. Perfecto, Fran, y te pregunto algo más, es decir, ¿qué número de aprovechamientos podríamos estar esperando? O sea, ¿qué podría esperar el productor que realice este cultivo? ¿Cuántos aprovechamientos podría esperar? En un año normal, en una fecha de siembra óptima, pensando por ejemplo centro-norte del país o en Córdoba puntualmente, si sembramos en fecha y tenemos precipitaciones normales, podemos hablar de 3 pastoreos. El primero, a esos 50 días que hablábamos antes, puede ser más o menos 5, en función de justamente eso, de ambiente. Después, un segundo pastoreo a los 30 días y un tercer pastoreo a los 45 días. Esos son en condiciones normales. Ahora puede pasar que en un año como este, donde ya sabemos que va a faltar algo de agua, ese número de pastoreos sin duda que puede disminuir. Nos ha pasado años donde tenemos 2, nos ha pasado años incluso donde tenemos un solo aprovechamiento del sorgo forrajero y está el estrés que se puede hacer únicamente ese. Por eso la importancia de planificar va a depender mucho también en qué momento del ciclo de sorgo forrajero se produce el estrés.
Por eso, bueno, la importancia de planificar, ¿no? De saber que ya estamos encarando un año así y tomar todas las precauciones y tener en cuenta que la posibilidad está de hacer algún corte menos, jugar con la posibilidad de las diferentes fechas de siembra. Pero bueno, podríamos estar hablando de como un número normal, 3 aprovechamientos, pero que se podría ver resentida la cantidad de este año con la falta de precipitaciones. Perfecto, Frank, clarísimo. Y quizá ahora yendo un poco con vos, Santiago, te consulto, es decir, en el marco de lo que dijo Francisco, seguramente encontrarás muchos puntos en común en cuanto a los beneficios, virtudes y consideraciones a tener en cuenta al incorporar el sorgo en el sistema, sorgo forrajero. Sí, compartimos tal cual muchos de los puntos. Vimos eso que también pasó mucho la campaña pasada, que fue una época de siembra muy limitada, en donde se pudo generalmente aprovechar los sorgos forrajeros, más que nada en Córdoba, eh, más cerca de 2 pastoreos que en lugar de 3 pastoreos, pero eso depende mucho justamente de las condiciones de precipitación al momento de la siembra, que resulta ser clave, al igual que la temperatura para el nacimiento y la correcta emergencia del sorgo forrajero. Clarísimo, Santi. Y ahora te consulto, como bien decía Francisco, es decir, es un cultivo que ofrece bastante versatilidad. Y en lo que es sorgo para ensilaje, ya más precisamente, ¿qué consideraciones deberíamos tener para su manejo, ¿no? También para lo que es cuándo sembrar, su densidad, si se quiere manejo nutricional o sanitario también. Perfecto, sí, algo que es tan importante mencionar es la diversidad de biotipos que tiene el sorgo, que muchas veces cuando lo compara con otras especies no tiene esta diversidad de usos. En el caso del sorgo, obviamente nosotros hoy en día tenemos diferentes segmentos, lo que es segmento granífero, segmento doble propósito, forrajeros multicorte e incluso forrajeros de un solo corte. Es por eso, para mencionar en varios segmentos, hoy en día estamos posicionando lo que son los segmentos graníferos y segmentos doble propósito para realizar el ensilaje de planta entera. Y una recomendación básica para este momento es la determinación del porcentaje de materia seca, que hoy en día recomendamos picar entre un 33 y un 38% de materia seca, siendo el óptimo alrededor de un 35%. Para una recomendación práctica que muchas veces nosotros tomamos en cuenta para determinar eso es más o menos alrededor de 38 días después de que se produce el 50% de la floración del sorgo. O sea, algo práctico sería justamente ir al lote, eh, determinar un muestreo de plantas, tratar de chipearlas y determinar ese porcentaje de materia seca, que obviamente va a tener cierta correlación con el estadio de madurez del grano. Eh, Nuestra recomendación justamente depende mucho del porcentaje de materia seca, porque si nosotros picaríamos, por ejemplo, no sé, antes del 33% de materia seca, o por ejemplo, en algunos casos recibimos muchas consultas de picar sorgos forrajeros, no es nuestra recomendación porque estamos ensilando primero mucha agua y se van a lixiviar muchísimos nutrientes. Es por eso que es óptimo justamente picar este tipo de segmentos. Y si uno, por ejemplo, esperaría después de este 38% de materia seca, sería mucho más difícil justamente para el picado y después para una compactación óptima para que no se genere justamente aire y lograr una fermentación anaeróbica adecuada. Después, bueno, me estabas preguntando por el tema de densidades. En el caso, por ejemplo, de los sorgos graníferos o también los doble propósito, que sabemos que nos da una mayor cantidad de toneladas de materia verde y también de materia seca por hectárea, hoy en día estamos recomendando alrededor de 180.000 plantas a cosecha, que justamente, o 180.000 plantas a picado, que obviamente va a depender un poco de ese coeficiente de logro, coeficiente de ajuste que hablaba también Francisco, que va a depender justamente mucho de lo que es el poder germinativo y las condiciones de siembra que esté realizando. Por dar un número práctico, uno podría estar logrando alrededor del 75%, va a depender muchísimo de las condiciones y tal vez eh, también del tipo de ambiente, pero bueno, para dar una idea, tal vez estaríamos sembrando alrededor de 230.000
semillas por hectárea para un sorgo, justamente para lograr un ensilado de calidad. Santi, buenísimo, muy claro. Y quizá cuando nosotros pensamos en realizar confeccionar un sillaje, es decir, estamos más familiarizados, o quizá lo que más se busca es sillaje de maíz. Pero bueno, como bien decíamos al principio y charlábamos, el escenario productivo está bastante complejo en cuanto al panorama de precipitaciones. Y en base a esto preguntarte, es decir, que si tuviésemos que comparar el valor nutricional de un sillaje de maíz versus un sillaje de sorgo, ¿qué diferencias podríamos encontrar? Perfecto. Eh, y yendo un poco también a la comparación de maíz, sabiendo si uno hace la eficiencia de uso que tiene el cultivo de sorgo versus el maíz en referencia al agua, tiene un mejor uso o aprovechamiento del agua del sorgo versus el maíz. Incluso hay trabajos en donde validan esto. Y yendo un poco por el lado o el valor nutricional que nos puede justamente aportar el sorgo, hay que tener en cuenta mucho el biotipo que estemos eligiendo, ¿sí? Si uno, obviamente, se va a un biotipo más bien granífero, que va a tener un mayor porcentaje de panoja respecto a la planta entera, vamos a estar priorizando la calidad, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, mayor porcentaje de almidón, más similar a lo que es un maíz, ¿sí? Y otra de las grandes cuestiones también que hay sorgos de tipo de carácter BMR, que son los que tienen la nervadura marrón, que ellos aportan una mayor digestibilidad de la fibra o degradabilidad de la pared celular, y esto nos va a permitir justamente tener una comparación o llegar a valores de calidad de fibra mucho más similar a un maíz versus un sorgo, por ejemplo, convencional o que no tenga esta característica. Por eso resulta muy importante la correcta elección de los biotipos de sorgo y saber lo que estamos justamente eligiendo para cada una de las categorías que nosotros queramos recomendar o alimentar. Buenísimo, Santi, clarísimo. Y ahora les quería preguntar a ambos, decir tanto, bueno, a Francisco desde Peman y Santiago desde Advanta, ¿qué paleta de híbridos ofrecen desde cada empresa y qué virtudes destacan de cada uno de ellos? Si querés vamos con vos, Francisco, y después te escuchamos, Santiago. Bueno, la empresa hoy también tiene la paleta completa de sorgos, desde sileros, 4 híbridos sileros, doble propósito, graníferos y forrajeros. Yo voy a seguir un poco con el tema de los forrajeros. Hay varios tipos de sorgos forrajeros disponibles en el mercado hoy, de tipo Sudán azucarado, tipo BMR, como mencionaba Santi, que son sorgos que por su menor contenido en lignina siempre tienen unos puntitos más de calidad nutricional, de digestibilidad. Sorgos de tipo forrajeros, fotosensitivos, y incluso, por ejemplo, puntualmente la empresa hoy ya tiene también materiales que son BMR y fotosensitivos. De ahí un poco, o qué tiene que ver el productor a la hora de elegir entre esta variedad de sorgo forrajero, es pensar un poco cuál es el objetivo que tiene o que quiere cumplir con este híbrido, y también un poco a qué ambiente va. Son muy diferentes por ahí o el objetivo de un productor que esté realizando un sistema de cría a, por ejemplo, un productor que tiene un sistema de tambo. Los requisitos de los animales son diferentes. Entonces, un poco enfocado a eso tiene que ser a qué tipo de sorgo inclinarse a la hora de elegir un forrajero. ¿En qué difieren entre ellos? Principalmente su capacidad de rebrote, producción y calidad. Que bueno, un poco el productor fijando ese objetivo, ya puede salir y buscar qué es lo que realmente va a cubrirlo. Eso es un poco lo que refiere, o un poco volviendo a los tipos de híbridos forrajeros. La empresa hoy tiene tipo azucarado, Sudán azucarado, tiene un material BMR, tiene un material fotosensitivo y tiene un material foto BMR. Estaría completa la paleta en lo que es forrajeros. Y después, bueno, el resto de la paleta hay graníferos de ciclo intermedio, ciclo largo y ciclo corto, doble propósito. Y dentro de los sileros tenemos sileros azucarados y un silero también es bien azucarado, pero son de esos materiales que buscan cubrir o producir gran cantidad de fibra
y no tanto grano, pero bueno, en algunos sistemas que solamente se necesita la fibra se vuelven materiales muy interesantes y se están usando bastante. Así que bueno, por parte de la empresa está bien completa la paleta de sorgos. Sin duda, Fran, bien variada y completa la oferta. Y bueno, Santi, si querés te escuchamos a vos también desde Advanta. Perfecto. Bueno, desde Advanta también, o sea, tenemos esa diversidad de biotipos que hoy les estaba mencionando del sorgo. También podemos agregar un trait específico que, como todos sabemos, el sorgo forrajero normalmente se destinaba a los lotes en donde tenían menor productividad o también mayor problema justamente con malezas. A eso, bueno, Advanta ya venía trabajando a partir del 2018 en la tecnología Airo, que era justamente la tecnología que le confiere al sorgo tolerancia a los herbicidas de las imidazolinonas, y en ese entonces, a partir del año pasado, se lanzó el primer sorgo forrajero, justamente con tecnología Agro, es decir, que tolera estos herbicidas, y por lo tanto nos provee un mayor control de malezas en los estadios iniciales y a lo largo de los sucesivos cortes dentro de los sorgos forrajeros. Eso es una tecnología que lo venían pidiendo los productores y que es un plus. Eh, Luego se llama, bueno, el material es ADB 2650. También dentro de la gama de forrajeros tenemos el ADB 2800, que es un sorgo forrajero fotosensitivo OMR, bien posicionado, por ejemplo, para aquellas categorías de altos requerimientos nutricionales, y fotosensitivo como el 2701. Y por el otro lado también tenemos en la paleta sorgos graníferos convencionales y con tecnología Airo, y sorgos doble propósito como el histórico 422, y ahora más bien con ese mismo biotipo pero con la tecnología Airo. Y bueno, para completar la paleta también tenemos un sorgo forrajero de un solo corte azucarado, que muchas veces se utiliza justamente para ganado de vaca de cría para el invierno. Eh, Así que bueno, eso es un poco un breve resumen de los materiales. Y bueno, también a partir de esta campaña se lanzó el primer sorgo con tecnología AIFIS, justamente que tolera el pulgón amarillo de la caña de azúcar. Buenísimo, Santi, sin dudas también una oferta variada y completa. Y bueno, como conclusión creo que podemos pasar en limpio que sin duda es un recurso bastante versátil y seguramente un gran aliado para esta campaña. Y bueno, Fran, Santi, les dejo si quieren algún mensaje más, algo que haya quedado suelto o quizá algún mensaje al productor y convencerlo de apoyarse sobre este recurso forrajero, los escuchamos. Perfecto. Bueno, desde mi lado, también por ahí para acercarlos al productor, hay una página de internet que se llama Fortia, que es .com.ar, en donde ahí pueden encontrar una cantidad de información y recursos técnicos, ya sea relacionado a lo que es sorgos forrajeros, como también del silaje, donde hay muchas recomendaciones técnicas por parte de profesionales y nutricionistas, que puede ser una herramienta que justamente le puede servir muy bien al productor para dar el mejor aprovechamiento a cada uno de esos recursos. Buenísimo, Santi, Fran, si querés te escuchamos y cerramos. Sí, de mi parte y también un poco en representación de la empresa, decir que estamos totalmente a disposición del productor. Dentro también desde la página se puede acceder a quién es el ingeniero que está en la zona, que eso me parece que es muy importante por ahí, que el productor pueda asesorarse con una persona que esté en la zona y poder así acceder a una recomendación bien ajustada a la realidad de cada sistema. Así que bueno, esa es un poco la idea de la empresa, acompañar con un equipo técnico y poder dar respuesta a lo que está buscando el productor y buscar cumplir con los objetivos que tiene el productor. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación y completamente a disposición. Bueno, Francisco, Santiago, muchas gracias por haberse sumado, estuvo interesantísimo el bloque. Sí. Por suerte lo hicieron súper dinámico. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, esperámoslo. Seguramente les vamos a estar llamando para algún otro episodio de Agenda. Ya los comprometí en cámara.
No hay problema, no hay problema. Bueno, muy bien. Chicos, esto no ha sido todo, porque no cerramos el viernes todavía. No terminó todavía. Santi y Fran, si quieren, se pueden ir a tomar una birra, pero nosotros todavía no. Nos quedamos. Nos quedamos un rato más para hablar de qué, mi queridísimo amigo Fede. Vamos a estar hablando con Pedro Viñó de Maizar, nos va a estar contando cómo arrancó la campaña de maíz. Muy bien, y expresidente de APRESID, presidente honorario de APRESID también. Vamos entonces a un pequeño corte y enseguida regresamos. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Bueno, ahora acá estamos de vuelta en Agenda APRESID, terminando ya esta semana, y vamos a estar hablando con Pedro Viñó, que nos va a estar contando cómo arrancó la campaña de maíz. Pero primero lo saludamos. Pedro, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿cómo va? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, Pedro, muchas gracias por haberte sumado. Y bueno, tal como decía recién, es decir, preguntarte cómo arrancó la campaña, seguramente en un escenario bastante complejo, mucha incertidumbre en cuanto al tema de precipitaciones, pero bueno, te escuchamos mejor a vos, Pedro. Sí, claramente mucha angustia, mucha gente, falta de precipitaciones, sumado a la incertidumbre que ya medio que estamos acostumbrados, que tiene que ver con lo local, y también algo que ha entrado este año, que es la incertidumbre de afuera, la internacional, ¿no? Con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que es un combo complejo, ¿no? Falta de humedad en vastas zonas, en una zona muy, muy grande. Todo lo local que se profundiza y se complejiza, y además lo internacional. Así que es un año para estar muy, muy enfocado y bueno, con todos los sentidos puestos en ver cómo hacemos para transitar este año complicado. Tal cual, Pedro, incertidumbre climática, política, económica, complejiza todo el escenario productivo. Y bueno, preguntarte qué expectativas hay o qué estrategias pensás que se van a tomar en esta campaña. Seguramente, probablemente la siembra de maíz tardío se incremente, pero ¿qué posibilidades ve a la siembra ahora de maíz temprano? Mira, claramente el otro día justamente tuvimos una reunión de consejo de Maizar
y muchos de los técnicos decían que veían este año, bueno, que se iba a trasladar mucho del maíz temprano a maíz tardío. Se pensaba en 60-40 y hoy ya están mucho más cerca de 70-30, y en la medida en que no llueva eso se va a ir cambiando, ¿no? Por otro lado, es un año donde los planteos también se tienen que repensar, donde es un año bien complejo en cuanto a la toma de decisiones, justamente por la falta de objetividad para eso. Por eso también es un año para estar muy bien informado, para tratar de abrevar en todos los lugares donde podamos tener buena información objetiva que nos ayude en la toma de decisiones. Y en ese sentido, permitime pasar un aviso. El 19 y 20 de octubre vamos a estar haciendo el primer Congreso Internacional de Maíz en el Salón de Convenciones Córdoba, ahí en Córdoba Capital. Un excelente lugar para ir a buscar esa información tan necesaria. Buenísimo, Pedro. Agendamos la fecha, espectacular. Y también te pregunto, Pedro, es decir, ese pequeño porcentaje, hablaste un 70-30 en cuanto a maíz tardío y maíz de primera, estos arriesgados que justamente realicen maíz temprano, ¿cómo crees que van a encarar el proceso productivo? Porque también hay una cuestión de precio, disponibilidad de fertilizante, que también es bastante en cuanto a incertidumbre. Mira, ni hablar, otro tema serio es el tema insumos, ¿no? Tema fertilizantes claramente. Justamente en la última reunión de Consejo de Maizar, una de las compañías expresó su preocupación por una cantidad de contenedores retenidos en el puerto y bueno, a raíz de eso le pedimos una audiencia al secretario de Comercio y la semana que viene, el martes, tenemos reunión justamente con Tombolini para tratar estos temas que hacen a esto, ¿no? Hacen a una realidad bien compleja, bien difícil, que bueno, que va a ir minuto a minuto, desde lo climático, desde lo local, o sea, de todo lo que es la incertidumbre política local, y también minuto a minuto lo de afuera, ¿no? Ahora parece que hay otro lío entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, se complejiza todo. Tal cual, Pedro, bastante, bueno, complejo. Esa que creo que en una palabra resume todo. Bueno, Pedro, te agradecemos este ratito de actualidad que nos vino bárbaro para mantenernos informados. De todas formas, déjame terminar, Fede, arriba, diciendo que cada día que pasa también la oportunidad de Argentina se agranda. El mundo vira cada vez más rápido hacia los planteos de sustentables, de cosas que sean renovables. Salimos del paradigma de lo fósil. Y en ese sentido, todo lo que hacemos en el agro tiene muchísimo futuro, así que hay que seguir, a pesar de estos problemas, sabiendo que hay una gran oportunidad por delante. Muchas gracias, Pedro. Buenísimo este mensaje final, entonces. Sí, gracias por la mirada positiva. Vamos a terminar siempre arriba, Vicky. Sí. Gracias a ustedes. A disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Entonces cerramos la semana bien arriba, como dice Pedro. Agradecemos su participación. Fede, te agradezco que me hayas acompañado toda la semana. Nos encontramos la semana que viene, ¿no? La semana que viene nos vemos, sí. Muy bien. ¿Sabés de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de soja. Ay, te sorprendo, yo digo, no tienen idea. Sí, sabía. Se viene el inicio de la campaña, así que vamos a estar repasando muchas cuestiones acerca de manejo, recomendaciones para iniciar la campaña, proyecciones de precios. Muy bien, perfecto. Entonces ya se van preparando aquellos que estén interesados en escuchar sobre el tema. Antes de irnos, agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos esta bella transmisión y agradecemos a las empresas que nos están acompañando, apoyan esta iniciativa de Aprebanco, Elise, Volkswagen, Aerefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor y Telecom. Querido Fede, nos vamos, arrancamos el fin de semana, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, besos muy grandes a todos. Adiós. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.
Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo.